Hola, ¿cómo están? Soy Tabata de Identifico un Narcisista. El tema de hoy es el otro yo de los narcisistas o el yo falso de los narcisistas. El yo falso de los narcisistas es un yo que tienen los narcisistas, que es el mundo en donde los narcisistas crean toda su fantasía, crean, digamos, toda su ilusión, ¿no? Es un yo que es, digamos, la cara que le dan al mundo. Me voy a explicar. El yo falso de los narcisistas, bueno, porque en realidad no tienen un yo real, o sea, todos sus yo son falsos, pero el yo falso es la cara que le dan a los demás los narcisistas. Es el teatrito que se montan para que tú les creas algo. Es todas estas mentiras que ellos dicen. Es el lugar onírico en donde viven los narcisistas. Los narcisistas necesitan este lugar onírico para vivir en él. O sea, ¿qué quiere decir? Es un mundo de fantasías. Es un mundo de fantasías en donde ellos proyectan y tienen, digamos, toda esta imagen que es la que te van a arrojar en la cara para que tú te creas, ¿no? Por ejemplo, el yo falso es este yo en donde ellos son unas personas exitosas, en donde ellos tienen todas esas historias de fantasía, ¿no? Que vienen de muchísimos lados. ¿De dónde vienen las historias de fantasía de los narcisistas? Es muy común, por ejemplo, para entender bien cómo funciona este yo falso de los narcisistas, que como digo, reitero, todos sus yo son falsos, ¿no? El yo falso del narcisista, por ejemplo, todos los narcisistas imitan, por ejemplo, si se fijan bien, imitan a un personaje o quieren ser o admiran demasiado a otra persona. Es decir, por ejemplo, a mí me tocó ver uno de mis últimos narcisistas, era así súper fan de House of Cards, y él quería ser el personaje ese que sale ahí de presidente, ¿no? O sea, y actuaba y adquiría y decía frases de ese personaje en su día a día. Conocía, inclusive tenía otras películas, ¿no? De las que también era súper fan, ¿no? En donde el personaje a lo mejor era una persona muy poderosa y él imitaba a estos personajes y decía frases de ellos en su día a día. Si se fijan, todos los narcisistas, repito, tienen algún personaje que imitan o llevan, digamos, a este mundo real, ¿no? A través de su yo falso para dar esa cara, ¿no? Y digamos, jugar un papel para que tú te lo creas. Hay narcisistas, por ejemplo, que se creen, por ejemplo, pilotos de guerra o admiran a Hitler o a personajes así súper tiranos, ¿no? Y dibujan y hacen y expresan cosas de estos personajes en su día a día. Hay otra parte, inclusive muy peculiar, que hemos estado notando ahí en el foro de Facebook, que es esta parte en donde, por ejemplo, los narcisistas de repente a lo mejor critican a alguien, ¿no? O adoptan historias de otras personas como suyas. Y esto, bueno, yo lo he visto muchísimas veces, o sea, es gente que pues no sé, escucha una historia por algún lado y luego tú los ves en una reunión, en un lugar, contándolas como suyas, tal cual, o sea, con una frescura y como si ni siquiera se enteraran que están diciendo una mentira. Recuerden que los narcisistas pasan polígrafos. Este yo falso que ellos tienen es muy, muy fuerte y es la cara que van a dar a los demás, ¿no? Para que tú te compres ese boleto. Porque su yo personal, su yo, digamos, real, está vacío, no hay nada allí. O sea, ellos necesitan crear estos yo falsos, ¿no? Para poder, digamos, circular por el mundo. Y es con la cara con la que circulan. Y es muy importante entender esto, porque tú, la persona con la que estás con un narcisista, no estás viendo una cara real, estás viendo un montaje, estás viendo un yo falso que utilizan estos narcisistas para engatusarte. Esto es algo que tú debes tener muy presente y repetírtelos todos los días, sobre todo si estás tratando de olvidar a un narcisista, porque tú no estás recordando una persona real, estás recordando un show que te montaron. Ahora bien, este yo falso es el que utilizan también, digamos, en este jueguito que aplican los narcisistas. Me explico. Los narcisistas tienen miedo al abandono, es real. Los narcisistas tienen mucho miedo al abandono, pero entonces, ¿por qué son crueles con las personas que los cuidan o los quieren o, digamos, sus personas cercanas, sus seres queridos? Porque al ser abusadores con ellos,
¿no? A través de este yo falso, ¿no? Porque recuerden, ellos son unas cáscaras vacías, ellos en realidad pueden ser hasta muy, muy gallinas si les encuentra su lado flaco, y por eso se defienden con esta ira enfermiza y loca que ya conocemos y tenemos aquí en otros capítulos que pueden ver aquí en la I. Pero, por qué maltratan entonces a sus seres queridos si le tienen tanto miedo al abandono? Porque a través de eso se endiosan, se creen más poderosos. A través de hacer estos juegos de poder, ellos construyen su seguridad en sí mismos. Seguridad que en su yo verdadero no existe, ¿no? Así es como funciona el yo falso de un narcisista. Y esto tienes que entenderlo porque lo llevan, como digo, a muchísimos terrenos. Lo llevan al terreno de, pues, cómo te engatusan, al terreno de cómo engatusan a los demás, inclusive cómo llevan a cabo su profesión o su rol social. Son totalmente un show, son totalmente actores, son totalmente falsos. Y esto es algo que tienes que recordar, sobre todo si estás tratando de olvidar a un narcisista. Entonces, bueno, esto fue un pequeño capítulo de cómo los narcisistas pues tienen esta parte de un yo falso, ¿no? Que es el que viven en su mundo onírico, es donde llevan sus fantasías, en donde ahí son ese personaje que ellos quieren ser, que simulan ante los demás, ¿no? Y es el lugar en donde inclusive también depositan sus emociones. Ellos no sienten nada, pero este personaje falso, ese yo falso, es el que puede decirte con lágrimas en los ojos que muere por ti, que eres lo más divino y precioso. Es ese personaje que puede agarrar y fingir que siente vergüenza por algo cuando en realidad no siente nada. Es ese personaje que usan para lograr todas las cosas que ellos necesitan lograr y alcanzar por sus ambiciones, ¿ok? Entonces, bueno, identifiquen un narcisista, identifiquen este yo falso que tienen todos los narcisistas, no se dejen llevar por él y no extrañen ese yo falso, porque es un personaje falso, es como extrañar un personaje de la televisión, es lo mismo, es lo mismo. Esto ténganlo presente, ¿ok? Bueno, identifiquen un narcisista, nuevamente lo digo, y recuerden, inscríbanse en el Facebook, lo voy a decir en varios capítulos. Si ustedes tienen un perfil que no es, digamos, viejo o que es nuevo, o es un perfil que abren alternativamente por seguridad para poder meterse al grupo de Identifica un Narcisista, es muy posible que yo no los acepte. O sea, entonces chequen su bandeja de correo no deseado, porque a todos estos perfiles que se acercan al grupo del Facebook con un perfil medio extraño, pues les hago algunas preguntas antes de aceptarlos, pues por cuestiones de seguridad. Y créanme, tengo muy buena nariz para detectar a los narcisistas. Entonces, si van a ir de encubiertos a este grupo, muy seguramente no los voy a aceptar. Tengan eso en cuenta y bueno, encuentren el link del grupo de Facebook aquí en la descripción y ahí los vemos. Identifiquen un narcisista.